Una vida atravesada desde muy niño por la lectura, aferrado a historias que armaba en su mente que, según él, lo salvaron y marcaron su vida para resistir. Resistir no solo a su enfermedad, con la que casi muere, sino resistir a la vida misma, que en ese momento le daba una nueva oportunidad para cumplir un propósito. Aclamado escritor latinoamericano, con una musa enigmática que invita a imaginar un panorama sombrío, panorama que se ha convertido en referente de toda una generación de jóvenes que ven en sus letras de mundos apocalípticos una válvula de escape de una realidad que ciertamente es más oscura que la ficción de sus libros. Hoy, Mario Mendoza abre su mente y su corazón y nos deja entrar para conocer al ser humano, a la persona que siente y que tiene una vida por contar. Bienvenidos a Hablando con Francisca y gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un invitado muy especial, Mario Mendoza. Mario, qué delicia poder conectar hoy y gracias por dejarnos entrar a un espacio tan personal como es su casa. Gracias por la invitación, Francisca, y es un placer enorme conversar contigo. Bueno, estamos viviendo, y para nadie es un secreto, que estamos viviendo momentos absolutamente complejos, violaciones a los derechos humanos, la pandemia, los virus que siguen variando, la salud mental, es decir, son tantas cosas las que nos aquejan en este momento que no sabemos como hacia dónde vamos, estamos en un parálisis análisis, no sabemos qué hacer como de manera individual, pero tampoco de manera colectiva. Yo quiero comenzar con usted, yo quiero comenzar preguntándole cómo le fue en la pandemia y cómo le ha ido en este tiempo de absoluta locura en el mundo. No, a mí peor imposible. Yo en la pandemia prácticamente me enloquecí. Para mí fue muy duro, el encierro fue terrible y tuve que procesar una serie de duelos. Murieron amigos, colegas, murió mi madre y el duelo me fue demoliendo poco a poco. Es en buena parte lo que narro en la última novela, Los Vagabundos de Dios. Y es como un momento en el cual también yo pensé que íbamos a frenar, yo pensé que la pandemia era un llamado de atención mundial, ¿verdad? Por primera vez todo el planeta estuvo paralizado y tuvimos una oportunidad extraordinaria, una oportunidad como quizás no volvamos a tener para reflexionar a fondo, parar, hacer examen de conciencia, que es lo que el hombre occidental y ya planetario no ha querido hacer. Desde el año 45 nosotros venimos prácticamente extraviados, perdidos, sin brújula, no hay un proyecto. A eso se llama la posmodernidad, pero la posmodernidad no tiene reglas precisas porque estamos inmersos en ella. Desde entonces no hay un proyecto. Un hombre de 1800, un hombre de 1700 algo tenía un proyecto, había un derrotero, sabían hacia dónde se dirigían, pero nosotros somos personajes amnésicos, catatónicos, sin proyecto de vida, sin ruta, y de ahí el vacío, y de ahí el dolor, y de ahí que la gente se encuentre también bastante mal, incluyéndome. Mario, pero uno lo ve a usted muchas veces y uno siente cuando lo lee que usted tiene como ese propósito. Entonces comencemos un poco con su infancia. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fue su preadolescencia? ¿Cómo fue su adolescencia? ¿Cómo fue salir de la casa? ¿Cómo fue estar con su familia? ¿Y qué pasó en esa dinámica familiar? Bueno, yo empiezo con una enfermedad terrible que la he contado muchas veces, que es una peritonitis que me conduce a cuidados intensivos 7 meses. En cuidados intensivos casi todo el mundo se muere, la gente se muere todos los días. Entonces, la mayoría de las personas que yo tengo a mi alrededor es gente que se despide, es gente que sacan a la mañana siguiente o en las horas de la noche, sacerdotes que llegan a dar los santos óleos, enfermeras que piden permanentemente alertas y ayudas para poder sacar a los enfermos que están ya terminales. Y es muy doloroso porque es un niño de 7 años en un contacto con la muerte cotidiano, permanente, y mi mente se quiebra, mi mente se rompe, yo no aguanto, digamos, uno cuando está con niños no se da cuenta la fragilidad de una mente infantil. Y es como sus bracitos, como sus deditos, como todo, que son frágiles, endebles. Su cabeza es igual y su cerebro es igual. Entonces, yo no tuve ningún acompañamiento psicológico. A nadie se le ocurrió decir tenemos que cuidar esa mente que ha sido enfrentada a cosas tan duras y tan difíciles. Y al final, contra todos los pronósticos, yo me salvo, pero salgo bastante mal, salgo herido. Y a partir de entonces, yo empiezo a tener una psicosis, unos desdoblamientos de personalidad que no entiendo,
unos brotes psicóticos que me demoraré mucho en entender y que me hacen sufrir mucho durante mi infancia y durante mi primera adolescencia. Y es finalmente la lectura y es el arte lo que me ayuda, es donde yo me refugio. ¿Y cómo se ven esos brotes psicóticos para aquellas personas que nos están escuchando en este momento, que hay veces es muy complejo como definir a uno qué le está pasando, qué está viviendo? ¿Cómo se veía el día a día de usted con esto? Yo creo que cuando hay un trauma muy fuerte, cuando hay un choque, cuando hay un golpe, una muerte, un duelo, algo muy doloroso, y uno no tiene las herramientas para poder soportar ese choque, la cabeza lo que hace es que huye, se fuga. Supervivencia. Claro, hace un clic y en ese clic de pronto me abro hacia una segunda identidad y en esa segunda identidad soporto mucho mejor porque me encuentro fuera de la primera. Y ese ir y venir, ese deseo de que nadie se diera cuenta de que yo estaba sufriendo de eso, es muy doloroso. Y son momentos en los cuales uno se pregunta, ¿pero qué me está pasando? ¿Qué es esto? ¿Será que a todo el mundo le sucede lo mismo que me pasa a mí? Entonces uno se vuelve retraído, aislado, solitario, y desde entonces empiezo a tener problemas para socializar. A mí socializar me cuesta mucho. Es algo que al día de hoy todavía lo tengo, y es que no me gusta, no me siento cómodo. Entonces es como un pequeño ermitaño que huye hacia su cueva y que ahí se siente seguro y ahí se protege un poco. Entonces cuando uno es un adolescente es muy doloroso tener eso en su cabeza. Y yo creo que muchas personas lo han sufrido, sobre todo en un país como el nuestro, que es un país en guerra, ¿verdad? Yo creo que la gente ha sufrido permanentemente secuestros, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, asesinatos, genocidios, masacres y una violencia cotidiana salida desbordada, ¿verdad? Entonces yo creo que de alguna manera todos hemos vivido en un clima insano y el problema es que hemos normalizado lo que no debimos haber normalizado. Claro. Mario, y nosotros ya sabemos, y según estudios, que los traumas se pasan de generación en generación. Usted evidentemente pasó un momento supremamente traumático, pero ¿alguien más en su familia sufrió, ha sufrido algún tema de salud mental? Claro, mi madre no estaba diagnosticada en ese momento, pero mi madre después sería diagnosticada con una bipolaridad. Y con una bipolaridad muy fuerte, porque mi madre era psicótica en depresión y psicótica en manía. Entonces eso fue muy doloroso, ella ya sería diagnosticada mucho tiempo después, pero yo empecé a sentir que algo sucedía conmigo y después del diagnóstico de mi madre yo me pregunto también si no habrá algo en mí que está o coqueteando con esa enfermedad o muy cercano a la enfermedad. Y al final es la literatura y es la creación lo que me estabiliza. Digamos, yo nunca soy diagnosticado, yo nunca soy medicado, pero es la escritura en donde yo logro el equilibrio. Las voces que aparecen, que susurran, que murmuran, se van volviendo personajes, literatura, y es como un proceso de exorcismo, es un proceso de sanación mediante el cual las distintas, no personalidades, pero las distintas facetas van quedando en la página y yo voy quedando libre y voy logrando una estabilidad. Va canalizando. Exacto, y voy logrando, yo no sé si eso le suceda lo mismo a los directores de cine o a los otros escritores, pero para mí fue mi salvación. De ahí que mis personajes todos son borderliners, todos son gente que está bordeando en algún momento algún tipo de patología o de trastorno, que es normal, que es el grave problema que yo tengo cuando los psiquiatras empiezan a diagnosticar, ¿no? Parten de un concepto de normalidad. Pero ¿qué es normal? ¿Quién es normal? ¿Dónde tenemos un ejemplo de una persona al 100% equilibrada, lo que ellos llaman la normalidad psiquiátrica? ¿Dónde está eso? Yo creo que eso no existe. Yo creo que nadie está al 100% en su lugar, perfecto, equilibrado, que tenga el control de sus emociones y de sus sentimientos. Entonces, lo primero es el grave problema que hay para definir normalidad. Y segundo, entonces, aquel o aquella que tiene una percepción distinta de lo real, cómo inmediatamente puede ser satanizada o satanizado con un diagnóstico. Y no es lo mismo ser diagnosticado del hígado, del páncreas o del estómago a ser diagnosticado con una enfermedad mental. Claro. Eso no es lo mismo. Y no es lo mismo porque existe inmediatamente un alejamiento,
¿verdad? Y existe un juzgamiento, hay un juicio sobre la persona que sufre algún tipo de trastorno. Entonces mi madre fue como una heroína, ¿verdad? Que tuvo que luchar todo el tiempo contra diagnósticos, contra medicamentos que tampoco son. Entonces muchas veces van probando y van probando y van probando medicamentos de manera irresponsable. Y por el otro lado no hay empatía. El mundo psiquiátrico no es empático, no es amoroso, no es amistoso, no es comprensivo, no es gente que se acerque de verdad con voluntad de sanación. Y es fácil, pero tan difícil llegar al alma del ser humano a preguntarle realmente cuál es el sentir, ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas que hemos sufrido algún tipo de desequilibrio o de depresión, que somos muchos los que hemos sufrido y más de depresión, ahora en este momento, ¿verdad? También existe un juicio terrible y es, pero ayúdese, pero haga algo. Pero usted sí puede, pero salga adelante. Pero madrugue, pero al menos, y resulta que lo que no entienden es que no hay un yo. Entonces yo, para necesitar poner de mi voluntad, lo primero que necesito es un yo, es decir, dónde poderme apoyar. Si me dan un yo, yo digo, ok, listo, voy a madrugar, voy a cambiar las rutinas, claro, voy a comer mejor, voy a poner de mí porque soy mí, porque hay un yo donde puedo poner de mí. Pero si yo no tengo un yo en donde apoyarme, ¿qué hago? No me puedo levantar, no puedo ni siquiera ir hasta el baño. Comer se vuelve una proeza. Entonces yo creo que hay mucha gente que ha sufrido depresión y que sigue sufriendo depresión, que están solos, a la deriva, sintiéndose como si fueran viajeros o aventureros que están en el polo, perdidos en medio de la nieve. Y hay una insolidaridad general con respecto al tema también. Entonces uno sufre por todos los costados, y sufren los familiares, sufren los amigos y sufre la gente que está cerca. Es muy Hablamos de usted, hablamos de su madre. ¿Usted ha tenido en ese círculo cercano más personas que hayan sufrido temas de salud mental, que usted lo haya visto, digamos, de frente y haya sido para usted un shock, un trauma, un dolor enorme, porque evidentemente uno no tiene control sobre el otro? Claro. ¿Ha habido alguien más que usted haya tenido cercano? Amigos, amigas, colegas, gente que ha sufrido de depresiones profundas, intentos de suicidio, y siempre hay como una vergüenza, hay un estigma enorme alrededor de la salud mental. Como no quiero que nadie sepa, no quiero que nadie se entere, pero no le vayas a decir a nadie, por favor, ¿verdad? Y es como un ocultamiento, y eso produce más sufrimiento. Y yo lo que creo que deberíamos entender entre todos es que el concepto de salud mental no es individual, el concepto de salud mental es grupal. Es decir, yo estoy en la obligación de cuidar mi salud mental, no solo por mí, sino por la gente que tengo alrededor. Entonces yo trabajo con cierta gente, me relaciono, tengo una pareja, tengo familiares. Toda esa gente, su salud mental depende en parte de la mía, y la mía depende en buena parte de la de los demás. Eso es lo que ni los psiquiatras, ni los médicos, ni las familias, ni nadie en este momento está preocupado, y ese es el problema fundamental para mí. Mario, usted nos contó que usted canaliza y ha canalizado a través de sus personajes, a través de su obra, a través de su universo. Usted en este momento, ¿usted qué ha tenido de alguna manera que sacrificar por eso? Es decir, ¿qué decisiones de vida ha tomado para poder canalizar ese trabajo y sentirse absolutamente tranquilo con eso? Yo lo he sacrificado todo. ¿Qué es todo? Todo, absolutamente todo. ¿Cómo qué? Yo he sacrificado, por ejemplo, la posibilidad de tener una relación estable y una familia. Porque uno no puede decirle a alguien, voy a encerrarme en un cuarto, en el segundo piso, escribir una novela 2 o 3 años, y nadie me hable. No quiero saber de nada, no me llamen a la puerta, no me inviten a almorzar, nada, estoy escribiendo un libro, punto. Eso no se puede. Uno no puede decirle a unos niños, sí, váyanse para el colegio y me importa un pepino qué está pasando, no voy a ir a la entrega de calificaciones, no voy a ir a nada, ¿verdad? Eso no se puede. Entonces yo tuve que rápidamente darme cuenta que yo entendía la vocación de una manera radical, y la entendía desde lo que estamos hablando, era mi salud mental. Entonces no voy a ejercer sobre otras personas una insania mental, y yo siempre me tuve miedo. Yo siempre dije, es muy posible que de pronto me estalle esto, yo me encierre 2 o 3 años y no quiera hablar
cómo lo toma una persona y si llego a tener un hijo o una hija, qué daño le voy a producir a esa segunda o a esa tercera generación. Y por el otro lado, yo he tenido serios inconvenientes para entender las relaciones desde el punto de vista posesivo y desde la propiedad privada. Yo tengo una incapacidad absoluta para entender que otra persona es mía. Entonces, no me gusta encarcelar o enjaular a nadie, pero no me gusta ser propiedad privada de nadie tampoco. Y no me gusta que las relaciones lentamente, poco a poco, se van convirtiendo como una prisión y como una jaula en donde yo tengo que quedarme siendo la propiedad privada de otra persona. Entonces, lo que pasa con los bienes inmuebles, con las casas, con los apartamentos, a veces también con otro tipo de propiedades, pasa en las relaciones con los cuerpos del otro o de la otra. Y yo nunca he podido entender eso. Entonces, yo nunca he celado a nadie. Yo nunca he preguntado si la otra persona ha sido infiel o no ha sido infiel, porque su infidelidad me tiene sin cuidado, porque me parecería maravilloso si lo fuera, porque no tengo ningún problema con eso. Es como si yo le prohibiera a alguien que no puede comer helado, o porque tiene que siempre tomar agua y no puede tomar gaseosa, o allá esa persona, si esa persona tiene unas dinámicas, unas soledades, unos vacíos, unas necesidades, si las quiere compartir, buenísimo, y si no las quiere compartir, no pasa nada. Es su intimidad y yo tengo que respetar esas libertades. Pero yo nunca he encontrado a alguien que entienda esa dinámica. Y me parece muy bello lo que usted está diciendo, porque de alguna manera como que nos han empaquetado a todos, ¿no? Como esta es la manera de hacer las cosas. Y claro, que usted tenga la capacidad de verbalizarlo y de decirlo, yo siento que muchas personas van a estar como, se van a sentir de alguna manera tranquilas y van a decir, no estoy solo, que es lo que pasa muchas veces, estoy solo en esta situación. Sí. Y realmente al escuchar lo que usted está diciendo es absolutamente honesto y necesario escucharlo. Yo amo desde la libertad. Y yo creo que algunas de mis ex pueden dar testimonio de esto que voy a decir ahora. Yo amo desde la libertad al punto que cuando la otra persona se va, yo celebro su partida y ayudo para que se vaya. Yo nunca he retenido. Digamos, no tengo una manera de querer o de amar que signifique retener, poseer, te tienes que quedar conmigo acá, yo te necesito. No, todo lo contrario. Si la otra persona tiene que estudiar, si la otra persona tiene sueños, ideales, opciones de trabajo, ganas de aventurar sencillamente, yo inmediatamente me pongo en la posición de empujar para que se vaya. Que es muy bello también, ¿no? Pues yo amo desde la libertad, desde dejar al otro libre. Y cuando me abandonan, cuando se van, me da una inmensa alegría. Entonces yo me parezco como a esa gente del Pacífico que cuando se muere alguien hacen una fiesta y celebran y la muerte se vuelve como una rumba en donde dicen, perfecto, celebremos la muerte de esa persona. Bueno, yo cuando termino una relación soy igual. Es muy bello. Yo no me encierro, yo no me deprimo, yo no añoro, yo no escribo cartas y mamotretos y manipulo y chantajeo sentimentalmente, ni hago ninguno de esos shows. Yo celebro y digo, fue un tiempo maravilloso, fue una persona extraordinaria, sigue la ruta. Y yo entiendo la vida como un largo aprendizaje. Qué bonito. No, es un largo aprendizaje. Entonces, si tú y yo nos hemos cruzado porque tenemos que aprender algo juntos, el uno del otro. Nos hacemos compañía un tiempo y si eso dura mucho o poco, es para mí irrelevante. Y cuando el otro sale, yo le digo gracias por esta parte del camino a tu lado. Y eso en últimas, como dicen por ahí, es el verdadero amor, es el amar desde una libertad y es una elección absolutamente válida, y yo creo que este mensaje es muy importante para las personas que nos están escuchando en este momento, porque es entender que lo podemos hacer de manera diferente y está bien. Yo creo que es más sano. Yo creo, por ejemplo, yo alguna vez cuando me fui a estudiar por fuera del país, yo tenía una relación con alguien y ella me dijo, ¿y si yo estoy con alguien más? Y le dije, maravilloso, buenísimo, me traes noticias de esos cuerpos. Le dije, y si tú quieres verme y seguimos juntos, pero que me traigas noticias de esos cuerpos, yo lo sentiré en la relación contigo y bienvenidos ellos, o ellas también. Sí. Mario, eso es en cuestión de pareja. Ahora, ¿usted ha pensado en tener hijos, en adoptar, en digamos, extender su familia de alguna manera? Sí, yo he pensado muchas veces, creo que no sería un buen padre, ¿verdad? Yo no creo que yo sea una persona que esté diseñada para la paternidad, no es algo no es un instinto que yo tenga, pero alguna vez en el Instituto de Bienestar Familiar, en una visita, tuve un encuentro con un chiquito
que me dijo que me lo llevara a la casa. Me dijo, yo no ocupo mucho espacio. Me dijo, yo no como mucho. Yo soy muy disciplinado, yo puedo dormir en un sillón. Y al día de hoy me sigo acordando de él. Y yo quise adoptar, yo averigüé, yo hice todo, porque dije, puede que no sea un buen padre, pero yo soy un gran amigo. Entonces, ese enano y yo... Desde la amistad claro, pudo haber desde la amistad surgido. sí puedo, exacto. Entonces yo dije, ese enano y yo podemos hacer un equipo increíble, y pongo unas reglas en la casa, me consigo a alguien que lo cuide cuando yo viaje, y 2 amigos que van juntos, puede ser fantástico. Bello. Pero resulta que no se podía, no le dan un niño a una persona sola, a un hombre después de cierta edad, hay todo un complique, toda una complicación, y al final no pude. Mario, hablamos de la salud mental como algo individual, y usted lo mencionó, es algo colectivo, es una red que deberíamos construir entre todos. Hablemos en este momento de lo más cercano que usted ha tenido y que tiene, que es su obra. Tenemos un personaje que es Frank Molina, del cual pues muchos nos sentimos de alguna manera casi que identificados también. Es el alcohólico, bipolar, y usted resalta algo en él que es que no se deja comprar. Pero si vamos como a estos síntomas de alguna manera, este Frank Molina, ¿de dónde surge este personaje y cómo lo crea usted siendo un personaje como tan real, que lo vemos ahora en Los Iniciados, pero leyéndolo uno se siente pues muy, digamos, muy relacionado con este personaje? Yo creo que en esas novelas de Frank, en las 4 novelas de Frank, se nota que yo conozco bien la enfermedad, que la he tenido cerca completamente, porque era mi madre. Entonces los medicamentos de mi madre, las terapias de mi madre, las crisis de mi mamá, era el personaje. De ahí sale Frank Molina, claro, de su madre. Y era el personaje favorito de mi madre precisamente por eso mismo. Entonces yo creo que Frank está aislado, está al límite, está solo, está bastante mal. Entonces Frank no tiene ese apoyo, Frank no pertenece a una sociedad que lo abrace, que le diga, eres necesario, te necesitamos, es importante que estés con nosotros. No, Frank está en una sociedad como la nuestra, violenta, agresiva, en donde el odio es lo que impera, y de ahí la inmensa soledad de Frank, que yo creo que es lo que muchas personas o lectores y espectadores de la película hoy en día sienten empatía por él, se lo han tatuado, etcétera, porque me parece que su soledad es la soledad de Frank. Y yo creo que hay una responsabilidad de todos, ¿no? De entrar y de realmente ser un poco más empáticos, de entendernos a nosotros, pero también de entender al otro, de poder darle una palabra, un gesto, es decir, ¿cuál es la responsabilidad real de nosotros en la salud mental de los otros? Esa es una pregunta que Total. No nos la hacemos. Pero mira que es fácil decirlo, Francisca, es muy sencillo, todo el mundo a veces habla sobre eso y dice, no, la empatía, y es sencillo decirlo. Es complejo. Pero es complejo todos los días decir, no, espérense un segundo, antes de decir esto o de actuar, primero el otro. Primero el otro, o sea, no voy a imponer lo que yo creo que, porque uno siempre dice, no, mi posición es esta, mi opinión es esta, yo, ¿verdad? No, es muy difícil decir, no, voy a frenar y espérense un segundo, pienso en el otro primero, contemplo y digo, ok, porque finalmente, fíjate bien que si yo tengo una opinión sobre lo que sea y no contemplo las opiniones del otro, tengo la mitad del problema. No tengo una opinión sobre el problema, tengo una opinión sobre la mitad del problema, pero no sobre el problema. Primero tengo que ir a mirar la posición del otro y decir, ok, listo, ya puedo ver desde ahí, veo desde mí y ya puedo dar una opinión más completa. Nadie hace ese ejercicio. La gente lo dice, pero hacerlo es difícil. Y yo creo que cuando uno ha sufrido de la salud mental, como lo ha sufrido usted, como lo he sufrido yo, de alguna manera, ¿usted cómo siente esa empatía ante cuando una persona surge con una depresión, con ansiedad, con todos estos temas que van surgiendo y que en la pandemia, de alguna manera, lo bueno de la pandemia, si se puede decir, es que la gente se empezó a dar cuenta que la salud mental es real y que hace parte fundamental de la salud integral del ser humano? Somos un 360. De acuerdo, Francisca. Y otra cosa, la verdadera pandemia fue esta. Exactamente. No fue el virus. Exactamente. No fue el COVID-19. La verdadera pandemia fue la mental. Las consecuencias que nos trajo la pandemia a nivel mental,
es la y verdadera que no la hemos pandemia terminado de ver. y que no queremos ni verla, ni hablar del tema, ni queremos socializar la discusión, nada. Y ahí es donde todos estamos rotos, quebrados, escindidos, ¿verdad? Sin entender qué nos está somatizando, sin entender qué Sintiéndonos nos está solos, totalmente, sintiéndonos absolutamente. completamente solos. Además yo creo que también nos mintieron hablando sobre la comunicación, digamos, como cuando llegaron todas las redes sociales y cuando llegó Internet, nos dijeron prácticamente que la soledad se había terminado. Ahora estábamos todos intercomunicados. Las grandes autopistas de información se abrieron y puedo hablar con un amigo que tengo en Tokio, llamar a alguien que está en Australia. Listo, se acabó la soledad. Al revés. Los grandes teóricos están hablando de una reversibilidad del sistema. A mayores autopistas de información, menos me comunico, más solo estoy. Entonces ya Facebook, Instagram, correos electrónicos, WhatsApp, lo que la gente está soñando hoy en día no es con conectarse más. Lo que la gente sueña hoy todos los días de su vida es que cómo logro desenchufarme, cómo hago para ir saliendo y logrando tiempo, porque eso ha llegado al punto en que hay países que tienen ministerios de la soledad. O sea, ¿cómo será de grave que hay naciones que tienen un ministerio que está encargado de la soledad de sus ciudadanos? No, entonces a mí me parece que estamos muy mal, que no tenemos empatía, que no somos amorosos y todo lo contrario, lo que prolifera en la red, lo que es viral en la red es el odio. Tú subes un comunicado amoroso y fraterno y por ahí 3 marcianos te responden y te dicen, ah, sí, chévere, buenísimo. Sube algo de odio y se vuelve viral muy rápidamente. Eso es lo que en realidad da likes. Hablemos de las redes sociales. Usted no tiene redes sociales. ¿Por qué Mario Mendoza no tiene redes sociales? ¿En qué momento tomó esa decisión? Yo me di cuenta de digamos, el problema que había rápidamente cuando yo fui columnista del periódico El Tiempo, empecé a sentirlo, ¿no? Yo me di cuenta que los mensajes eran terribles. Mi madre, que estaba viva en ese entonces, cuando yo era columnista, me preguntaba los sábados, cuando yo hablaba con ella o cuando estaba con ella, me decía, ¿cuántas veces me nombraron hoy? Porque no hacían sino putearme todo el tiempo. Entonces su mamá no sé qué, maldito, malnacidos y demás, y mi mamá me decía, ¿cuántas veces me nombraron? Y yo le decía, 85. Entonces decía, estamos mejorando. ¿Y a usted lo afectaba emocionalmente? Al comienzo sí, y al comienzo incluso iba a renunciar. Yo me presenté en la oficina de Enrique Santos, que era el director del periódico entonces, y le dije, Enrique, vengo a renunciar porque no le quiero traer todo este odio al periódico, y el tipo se murió de la risa y me dijo, ¿de qué está hablando? Y empecé a ver los mensajes de los demás columnistas y claro, eso era piedra, palo, cuchillo y hacha para todo el mundo. Y eso se normalizó. No, eso no es normal. Alguien que en la red actúa de esa manera debería preguntarse y debería decir qué me pasa. Y que lo puede hacer de manera anónima también, que pasa muchas veces, y ¿no? No se hace a puede título ir a personal. alguien al punto de afectarlo o afectarla gravemente. Los adolescentes sufren de un bullying permanente dentro de la red terrible. Entonces, yo lo que creo es que hemos involucionado. Yo lo que creo es que la red ha sacado lo peor. Y hay cosas extraordinarias, el lado pedagógico de la red. A mí me parece fascinante que podamos leer, escuchar artistas, películas, ¿verdad? Pintura. Hay una serie de conferencias y de charlas que si no tuviéramos la red sería muy difícil, pero proporcional, en paralelo, va el horror. Y cómo le advertimos a los que vienen o a los que están entrando a la red tan chiquitos, tan pequeños, que hay esos peligros, me parece que ahí es donde está la responsabilidad de los adultos. Y hay una adicción, ¿no? Es literalmente Totalmente. Funciona como Tú lo una ves adicción. en los restaurantes, cuando viajas, en los hoteles, todo el mundo está ahí, independientemente de la edad, porque ya alguien ha subrayado que no es gente joven. Ya nosotros, los viejos, los adultos, también estamos adictos permanentemente a el celular. Y yo creo que ¿quién nos advirtió? ¿Quién nos dijo que nos iban a volver junkies? Nadie nos dijo. Mario, hablemos de la salud mental en Colombia. Es decir, en Colombia vivimos de trauma en trauma, vivimos en un síndrome postraumático, vivimos tantas cosas a nivel de salud mental que muchas veces no logramos
interiorizar, no logramos entender al otro porque no nos entendemos tampoco nosotros, no entendemos la historia de nuestro país. Como usted sabe, quitaron las clases de historia desde 1984 por Belisario Betancur, la fusionaron con las ciencias sociales, pero no conocemos esa historia y es un lapso de muchísimos años. Mira, yo creo, Francisca, que es un país que no se quiere ver a sí mismo, es un país que tiene miedo de verse, ¿verdad? De que rehúye la imagen permanentemente, porque cuando uno se ve en el espejo uno empieza a ver cosas terribles que no le gustan. Y este es un país que para mí lo más grave, siendo la violencia política tan protagónica, para mí lo más grave no es la violencia política, siendo terrible, porque es terrible. Si uno dice desde solamente el siglo XX, uno dice Guerra de los 1000 días y después, ¿verdad?, matan a Uribe y después Jorge Eliezer Gaitán y después de ahí en adelante han asesinado a todo el mundo, todos nuestros candidatos de la izquierda en los 80s, acuérdate, masacrados, Bernardo Jaramillo, José Antequera, ¿verdad?, Pardo Leal, Pizarro, llegaron a matar a gente como Luis Carlos 4 Galán, en un solo año es Luis Carlos increíble. Galán, que era de centro, mataron a gente de la derecha como Álvaro Gómez, llegamos a matar a una persona como Jaime Garzón. Increíble, yo no sé cómo fuimos capaces de semejante atrocidad. Entonces hemos asesinado de todas las formas y hemos cometido los grandes horrores en este país. Pero aún así, yo sigo creyendo que la violencia más dura y la que ha generado más traumas en nosotros es la violencia transpolítica, que es la cotidiana, la del establecimiento, la de nosotros. Porque cuando la gente piensa en los violentos, siempre cree que son los demás. No uno. Claro, eso es como cuando la gente piensa en los malos. Cuando piensa en los malos, siempre piensa que son los otros. Pero yo creo que es distinto cuando uno dice, no, soy yo. Yo soy el problema, ¿no? Ahí es cuando todo cambia. Entonces yo creo que hacer terapia es eso. Hacer terapia es dejar de juzgar a los demás y decir, no, esperen un segundo, el problema soy yo. Entonces voy y cumplo con sanarme para poder ejercer una influencia distinta al interior de todo el colectivo. Entonces yo creo que somos generaciones educados por gente traumatizada, bisabuelos traumatizados que educaron a los abuelos traumatizados, que educaron a nuestros padres traumatizados, que nos educaron a nosotros que estamos traumatizados y que si somos padres vamos a educar también y a heredar ese trauma en las generaciones que vienen. Y hay que frenar en algún momento y hay que hacer un examen de conciencia y hay que decir, no, esperen un segundo. Frenemos y tomar conciencia del horror. La violencia transpolítica es terrible porque es la cotidiana, es el bullying de los colegios. Es son las cositas pequeñas que van son generando. Las microviolencias, exacto, es el racismo, el clasismo, ¿verdad? Es la violencia de género, es la transfobia, es una serie de conductas excluyentes, nocivas, que van hiriendo al otro permanentemente porque el otro no se parece a mí y es una práctica que nadie se da cuenta, las secretarias, los trabajadores más humildes, los meseros, los porteros tienen que estar permanentemente soportando la agresión desde por la mañana hasta por la noche. Y así en todas las escalas laborales, familiares, etc. No puede ser. Entonces fíjate que cuando vino todo el proceso de paz, yo anuncié eso, que había un momento en el que fue muy evidente que si nosotros no llegábamos al proceso de paz y no se firmaba ese proceso, era terrible porque significaba que la guerrilla y el Estado se habían reunido y se habían puesto de acuerdo y nosotros no. Entonces, ¿qué significaba eso? Que el problema no era la guerrilla, ni el problema eran los paramilitares ni el Estado. ¿Quién es el problema? Nosotros. El problema éramos nosotros. Y es lo que ha pasado en estos últimos tiempos. Se ha venido poniendo de manifiesto que el problema somos todos nosotros. Porque la violencia y el clima de violencia en el país somos nosotros, generalizados, todos contra todos. Claro, pero para solucionar un problema, un trauma, un síndrome postraumático, uno debe entender qué es. Sí. Por más difícil que sea. Es decir, cuando usted nos hablaba ahora de la historia de su madre, usted en última supo qué era y de alguna manera pudo tener empatía.
Si nosotros no conocemos esa historia, si nosotros no estudiamos esa historia, si nosotros no interiorizamos esa historia, si no realmente nos damos como un golpe de pecho para decir, asegurarnos de entender la historia y que nunca más nos vuelva a pasar, porque el que no conoce su historia, y no solo la conoce, sino el que no sana su historia, está designado a repetirla. De acuerdo. Entonces nosotros estamos condenados a repetir una historia por no entenderla, porque muchas veces lo que nos pasa, y eso pasa en el trauma, queremos como evadirlo para poder seguir nuestra vida, queremos como ponerle tierra y seguir adelante, pero resulta que las cosas no funcionan así. Y fíjate, Francisca, que el grave problema es que casi nadie se considera que es el problema. Claro. Ese es el problema de fondo, que nadie cree que es un problema. Todos creen que están bien. Y a mí eso me parece gravísimo. Y porque todos yo creo, estamos pasando un momento difícil de alguna otra manera. Los que hemos hecho terapia sabemos que en algún momento hay un punto en el que uno dice, no puedo más, no puedo más, no soy capaz. Y uno acepta su vulnerabilidad, su fragilidad, su inmensa soledad, su desamparo. Uno siente que está a la intemperie, que uno ha venido toda la vida durmiendo a la intemperie. Y uno dice, no puedo más, tengo que frenar, tengo que parar. Y a mí me parece que aceptar eso es de una enorme grandeza, ¿verdad? Yo creo que es ahí cuando uno empieza a sanar y cuando uno empieza a dejar de ser el problema, ¿no? Cuando uno dice, listo, tengo que corregir, voy a proponerme esto, y uno empieza a darse cuenta que sus dinámicas sí cambian en el trato con los demás, en la vida cotidiana. Uno deja de ser tóxico, nocivo, paranoico, perseguidor, agresivo, predispuesto. Y no es que uno se vuelva un ángel, ni que uno se empiece a convertir en una persona aérea, extraordinaria y maravillosa. No, uno sabe que toda la vida va a tener que luchar consigo mismo. Uno humaniza esos problemas que de alguna manera todos tenemos. ¿Usted ha llegado a ese punto? No puedo más, no soy capaz, ¿voy a terapia? Dos veces. Una, cuando muere mi padre, yo era columnista del periódico El Tiempo, y alguien escribe en los mensajes, dice, a mí me gustan las columnas de Mendoza todos los sábados, me encanta Mendoza como columnista, lástima que vive tan deprimido. Y a mí me dio una rabia. Yo dije, pero ¿quién es esta mujer tan irresponsable que es capaz de poner esto públicamente? Y luché durante varios días, la maldije, la madrié, ¿qué no hice? Hasta que 3 días después dije, miércoles, tienes razón. Y usted hasta ahí usted nunca había ido a terapia, no lo había verbalizado tampoco. Sí, pues yo dije, yo soy así. Ajá. Y escribo a la madrugada y duermo de día, sí, y pido domicilios y soy un despelote. No, eso no era normal. Yo estaba pasando por una depresión profunda. Y en mis columnas se notaba la depresión sistemáticamente. Y ahí entonces, es donde digo que es difícil verbalizar, pero uno necesita el otro. Y entender, ¿no? Sí, claro. Porque uno a uno mismo uno no se ve. Claro. O sea, los ojos no ven el rostro. Y eso mentalmente es igual. Como yo no me puedo ver, yo necesito el vidrio. Es como el espejo retrovisor. El espejo, el vidrio, el charco, y ahí me veo. De la misma manera pasa psiquiátricamente. A mí no me veo. Entonces, por fin, alguien hace que me vea. Y ella, Emma, se llamaba, una mujer mayor. Entonces, yo le escribí, le dije, ¿quién diablos es usted para decir esto tan irresponsable? Y ella se puso feliz. Y me dijo, yo no pensé que me fueras a responder. Soy Emma y yo soy fundadora de la Escuela de Psicoanálisis acá en la Universidad Nacional en Colombia, soy argentina, tal. Y yo empecé a tener reuniones con ella, no oficiales, ella ya no tenía consultorio, pero ella me dijo, conversemos y me pagas con libros. Yo ya no hago terapia, la hizo durante muchos años y a mí me salvó la vida. ¿Y esa fue su primera terapia? Esa fue la primera y me salvó. A mí ella literalmente ¿Qué sacó de esa terapia, de esa primera terapia? Yo no sé si ella esté viva todavía, pero Emma, estés donde estés, te mando un abrazo enorme porque la importancia que tuvo en mi vida fue capital. No, yo empecé por primera vez a dudar de mí, de que yo no estaba tan bien, de que yo no era tan inteligente, que es tan importante, ¿no? Que es tan importante. Es tan importante decir, yo no soy el centro de nada, yo no soy brillante, yo no soy un genio. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía en ese momento 39, 40, cuando entro por primera vez. Y la segunda fue hace poco, con la muerte de mi madre. Yo en la mitad de la pandemia descubro que estoy muy mal. ¿Cómo descubre que está mal? ¿Cuáles son los signos? ¿Qué pasa en el día a día? Porque vuelvo a sentir la depresión y vuelvo a sentir sobre todo algo que no había sentido, que era culpa.
¿Cómo se siente la depresión, Mario? Porque muchas veces la depresión es algo que no podemos como ponerlo en palabras. ¿En usted cómo se sentía? Yo siento que es como si apagaran la luz en el universo, como si alguien apagara la luz y yo empezara a vivir con la luz apagada, como si alguien hubiera hecho un interruptor, clic, y todo se bajara de revoluciones y de nivel. Entonces empiezo a sentir que yo no me quiero levantar, que no la logro, que no me baño, que no quiero hablar con nadie, que no contesto los correos, no contesto los mensajes de WhatsApp, me aíslo, y ahí empiezo a darme cuenta que estoy deprimido. Y en este caso mi psiquiatra fue un hombre, fue Jorge, y era alguien que yo conocía de tiempo atrás. A mí me parece un psiquiatra extraordinario, con un humor que me salvó también. El humor de él se llama Jorge Dávila, un psiquiatra extraordinario, y él durante esas semanas y esos meses fue mi tabla de salvación. Y me enseñó a relativizar, que fue algo para mí también muy importante. Me dijo, o sea, yo aprendí con él a pasar del pronombre personal de primera persona del singular, de yo sufro, a mí me pasa, yo estoy deprimido, al pronombre impersonal de tercera persona del singular, se sufre. Qué bonito. ¿Verdad? Se vende helados. ¿Quién vende helados? Nadie. Se vende. Se vende carros. ¿Quién vende? Se vende. Es un pronombre impersonal. Es como decir llueve. Entonces, se sufre es sacarlo del yo. Y nos corresponde a todos se nos muere la gente, todos nos sentimos un poco culpables, tranquilo, y pude ir desprendiendo el sufrimiento de mi yo. Pero mire qué belleza, porque hay un propósito detrás del tema de la salud mental, y yo también le quiero decir a toda la audiencia, hablando con Francisca, que yo he sufrido de la salud mental, ha sido mi gran reto durante tantos años, y creo que no sería capaz de estar hoy acá sentada con usted hablando de esto si para mí no hubiera sido algo tan doloroso. Claro. Y si yo no hablara constantemente con personas que han sufrido de su salud mental y que nos sentimos solas, que nos sentimos claro. que no hay una conexión. Entonces, que usted nos cuente esto, yo creo que le va a llegar a la gente como un bálsamo, porque nos vamos a sentir menos solos, y yo creo que de esto se trata en última la vida, Mario, de sentirnos menos solos, de sentir que todos estamos de alguna u otra manera sufriendo con claro. algo, pasando una situación compleja. Pero tu camino es tu riqueza, Francisca. Todo el dolor y todo el sufrimiento que uno ha tenido que pasar es tu riqueza. Lo que pasa es que hay momentos en donde uno piensa... Es tu gran capital. Claro, ¿no? pero uno piensa que ya no la voy a lograr, que no hay salida. Sí. Y ahí es donde también queremos decirle a la gente que hay salida, que sí nos podemos aferrar de algo, claro. que sí hay un propósito más grande. Pero no estaríamos sentados acá conversando si no nos hubiera pasado todo lo que nos sucedió. Sin tanta soledad, sin tanto aislamiento, no estaríamos acá. Y fíjate que yo creo que es que uno no debería renegar de todo eso cuando estuvimos en la estepa solos, a la deriva, en la mitad de la tormenta de nieve. No, eso nos hizo de alguna manera más sensibles, más empáticos, un poco más cariñosos. Y eso nos ayuda también a darle la mano a una persona que ha pasado por ahí, que lo necesita, claro y a voltearnos y a decir, alguien me ayuda a mí, yo también agarro a una persona. Totalmente. Y así es donde armamos esa red de la que usted hablaba. Y es una cadena en donde uno dice, no, yo te presto algún favor, pero no me lo tienes que devolver ni me lo tienes que regresar. Tienes que apoyar a otro más adelante, ¿verdad? O sea, la manera que tienes de regresarlo es apoyando a otros hacia adelante. Y si no creamos eso, nos vamos a hundir todos, porque además es un barco, vamos todos en la misma nave. Y mira qué raro, porque yo durante mucho tiempo dije, quizás si hubiera llevado una vida feliz, maravillosa, esplendorosa, con todo en equilibrio, sin grandes dolores ni grandes sufrimientos, ¿qué? Lamentable. No, está bien. Que nos haya pasado todo lo que nos pasó está muy bien. Y está muy bien porque es parte de la riqueza y es parte del aprendizaje y es parte del capital que uno tiene. Entonces la resiliencia de alguna manera va ligada también a las distintas pruebas. Por eso yo creo que las nuevas generaciones son a veces muy frágiles con respecto al fracaso. Tienden a huir del fracaso. No, el fracaso está bien, el fracaso es correcto, ¿verdad? Y uno debe apoyarse en los momentos en donde peor le ha ido en su vida, son sus mejores momentos tal vez, y no se ha dado cuenta. Entonces yo creo que está bien, no hay que ser exitoso, no hay que sobresalir, no hay que ser adinerado, no hay que nada de eso.
Hay que aceptar la ruta y el camino como vengan. Grandes sujetos han estado en momentos terribles. ¿Qué sería Gandhi si Gandhi no hubiera estado en la cárcel? Si Gandhi no hubiera estado preso. No, Mandela. Mandela, entonces uno puede decir, era un fracasado, porque estuvo 30 años preso, 3 décadas encarcelado. ¿Qué es un tipo encarcelado? Pues un loser, un perdedor completo. No. No, si no hubiera tenido los 30 años de cárcel, ese tipo no hubiera demostrado la grandeza. No hubiera salido con esa grandeza a la cárcel. Exactamente cuando fue presidente. Mario, tengo 2 preguntas más. La primera, me encantaría que nos dejara a la audiencia Hablando con Francisca, que lo que queremos es encontrar eso que nos une y no que nos divide, poder realmente generar ese sentido de propósito, no solo a nivel individual, sino también colectivo, un mensaje que le pueda llegar a las personas y donde podamos entender que todos estamos ahí o hemos estado ahí, que todos hemos pasado un momento complejo, que hemos tenido alguna persona que se ha muerto, temas de salud mental para nosotros, pero también nuestra familia. Es decir, en un mundo tan polarizado, ¿qué nos puede decir usted? No que sea un bálsamo, Mario, pero sí algo que nos logre conectar con lo que sabemos que sí somos y que sí podemos llegar a ser. A mí me gustaría recuperar una frase de Antanas Mockus, que yo creo que nos ayudó a nivel colectivo en la ciudad mucho en su momento cuando él fue alcalde, y que se ha dejado de lado y que la gente la cita, pero a vuelo de pájaro sin entender la profundidad de esa frase, y es: el otro es sagrado. El otro es sagrado, no puedo herir, no puedo levantar la voz, no puedo insultar, no puedo imponerme, no puedo calumniar, no puedo nada. El otro es sagrado. Si el otro es sagrado, inmediatamente yo entiendo que la divinidad no está arriba. Porque poner la divinidad arriba es muy fácil, pero bajar la divinidad y ponerla en el otro es tremendo. Entonces, si yo entiendo que Dios es el panadero, que Dios es la empleada del servicio doméstico, que Dios es el portero, entonces no me tengo que inclinar ante la divinidad, no, me tengo que inclinar ante el portero, me tengo que inclinar ante la empleada, me tengo que inclinar ante mis compañeros, y el otro es sagrado, es los otros son Dios. Esa posición cambia la vida por completo de inmediato. Mario, gracias por acompañarnos aquí en Hablando con Francisca, y creo que hablo en nombre de todos y de su audiencia cuando le digo gracias por hacernos sentir menos solos, con sus libros, con sus personajes, con esa lectura, porque yo creo que a usted le llega a muchas personas, y me incluyo, que cuando leemos sus libros sentimos que no estamos solos, y eso es lo que necesitamos en este momento, sentir que no estamos solos. No sabes lo que yo te agradezco, la invitación al programa. Sé que es un programa que nace del dolor y de una experiencia profunda y honda. Yo le auguro al programa lo mejor, me honra mucho además ser el primer invitado a el programa. Lo veré sin falta permanentemente y seré un fan y un seguidor ferviente de él, y yo te agradezco la preocupación por el país, por hacer nación, y te agradezco mucho, y yo espero que seamos capaces en algún momento de revertir en parte el horror que se avecina y de resistirnos, y entiendo el programa y por eso acepté como un mecanismo de resistencia civil ante lo que se viene. Así es que gracias a ti. A resistir. Gracias, Mario. Gracias, Francisca. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por conectarse hoy aquí en Hablando con Francisca, y gracias a todo el equipo detrás de cámaras que ha hecho también esto posible. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Hablando con Francisca.